Bienvenidos viajeros, hoy vamos a realizar un recorrido inolvidable por rutas y poblaciones con unos paisajes increíbles. Vamos a comenzar en Puerto Domínguez, a orillas del lago Budi, donde los cisnes de cuello negro y las esculturas de madera en la plaza nos recibieron junto al desfile del 18 de septiembre. Disfrutamos de la serenidad de la playa Chasquilla y seguimos hacia Hualpín, un pueblo encantador y muy tranquilo. En Tolten llegamos rodeados de campos verdes, un imponente río y caminamos por su plaza junto a nuestros perros. Finalmente, cerramos con broche de oro, en Queule, deleitándonos con los sabores de mar de sus cocinerías y observando la vida junto al río y sus embarcaciones pesqueras. Acompáñanos en este viaje lleno de naturaleza, tranquilidad y riquísimos frutos de mar. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yarik. Único lago salado de América. Zona de carabineros. Está el desfile allá, así que vamos a llegar justito. Hualpín, Puerto Domínguez. Oh, qué lindo cartel de las letras corpóreas. Sí, hermoso. Puerto Domínguez. Ahí están de aniversario, porque es 18 de septiembre hoy. Así que vamos a ver si podemos. Y acá está el lago y allá se ven los cisnes de cuello negro. Ah, mirá. Allá hay 4. Oh, qué linda. Hay unas esculturas en toda esta zona de madera muy hermosas. ¿Quiere bailar cueca? ¿A qué baila la cueca? Ya es Mirá la escultura de los toros. Está muy bueno, ¿eh? Están excelentes. Muy lindos, ¿eh? Sí. Hay sombreritos, cuadros. No es Don Domínguez entonces. No, que Lampam escultor. Ese fue el escultor. Un escritor. El escultor, pero el nombre es Augusto Winter. Es muy bella también. Tiene unos detalles, la verdad que son muy hermosos. No, muy buena alguna. Lástima que el pie le rompieron acá o se rompió, vaya a ser. Sí, y por eso deben haber puesto ahora los carteles que está prohibido subir a las esculturas. Sí. No sé qué hora es, pero... ¿Te está tentando un anticucho? Ya me está dando un poco de hambre. La cuna jardín Pececitos del Budi. Mira qué buena. Caseños. Guardaseños con los regalos de los caballos. Sí. Ay, los niños, alumnitos el jardín, qué bonitos. Mira vos. Guarda atrás, guarda atrás. Ay, los guasitos, mirá qué hermosos. Mirá, qué bonitos. Bellos, bellos, esas ropas.
Ay, qué lindo. Mira, qué ese bueno, pony. hermoso. A la escuela. No, esos vestidos tan pomponosos. Sí. La agrupación de guasos de Puerto Domínguez. Por favor, un poquito más atrás, estimado. Sí, señor. Gracias. Reina, ahí vienen los caballos. Comimos mote con huesillo, anticucho, churro. Así que ahí nos vamos ya de la fiesta del mes de la chilenidad en Puerto Domínguez. Hay un embarcadero en Puerto Domínguez que te lleva a dónde, ¿sabes a dónde al final? No. A la isla. Ajá. Vamos a chusmear, a ver. El castillo, restaurante, buddy, cervecería, playa, la chasquilla. Unos patitos ahí. Y allá en el lago, un cisne, patita arriba. Qué hermosos los patitos. Ahí está el cisne. Qué hermoso el cisne. ¿Esos serán los cormoranes? Bien pinta, ¿eh? Está en Castillo Restaurant. Acá está la cervecería. ¿A qué lado? No sé si es aquello. Esto se puede parar acá. Sí. Sin inconveniente. Una playita, qué linda. Hay unos teros. Ya se tuvo que ir a echar adentro del agua. Y ahora se va a hacer milanesa. Bien. Es un asquete, Yaro. Te cuento que tu perro está con la neurona corrida del lugar. Por las dudas te digo. Yo por eso no me pude sentar. Es que se metió el agua y cada vez que se mete el agua. Sí. Me mojó todo el pantalón, la remera, me baboseó toda. Hermoso el paisaje. Lástima esto, gente, si te lo trajiste lleno. ¿Por qué no te lo llevas vacío? ¿Cuánto peso vas a tener? Este es el lago Buddy. Naranja y negro, mis colores preferidos. Esto ya no es peinado, es sesión de barrido y limpieza. Sí, vos, cara sucia.
Está levantando un poquito de viento, fresco del lago. ¿Un café? ¿Un té? ¿Unos mates? ¿Un cafecito? Pero esto es lo que hace cada 10 minutos. Ay. No tiene paso este perro. Ahí está, tenés que agarrarlo. Darle su buena revolcada. Ella la paz que tiene. Está tranquila, mirando el bosque. No vayas a molestar a la flaca porque no te está haciendo nada. Bien cerquita de la orilla estaban los cisnes. Hoy vamos a dormir acá en el lago Budi. Lindo lugar para descansar, está tranquilo, fíjense el agua, la calma que tiene. Allá se está poniendo el sol, es el Pacífico. Lástima que desde acá no se puede ver cómo se esconde el sol. Estuvo lloviendo hasta hace media hora atrás y ahora ha calmado. El agua tiene una tranquilidad, apenas se mueve, parece gelatina. Estamos en una playita, allá hay como unas casas que ofrecen servicios. No sé si se alcanzan a ver, pero acá hay unas reposeras y ahí está la Daily. Buenos días, Briquis. Toda tapadita está esa. Pedile mismo, ponle la patita arriba. Mirá, un punto dálmata. Casi dálmata, mirá. Otro punto. ¡Ah! Casi fuiste dálmata. ¡Ay, qué cosa más linda! ¿Qué me tocas así, Doggy? Quiere unos mimos, ella está toda tapadita. Porque hace frío afuera. Entonces traemos sábanas solo para ella. Porque ella puede tener frío.
Más mimos, más mimos. Ahí está, cara de dogo, mira. Casi dogo, casi dálmata. Casi, casi. Todo casi ella. Ese perfil. Más linda perreta. Hoy se levantó re heavy el lago Buddy. Llovió toda la noche y nos meció en el motorhome el viento. Y el lago se ve súper revuelto. La tranquilidad que tenía anoche, cuando filmé a la noche, que estaba re tranquilo, hoy está picadísimo. O ayer llegamos, sacamos las reposeras y estábamos sentaditos. Duró un ratito, pero bueno. Nos despedimos del lago Buddy. Ya paró de llover. Por allá andan los cisnes. Allá hay otra parejita. Allá andan otros juntitos, sí. Hermoso pasamos el día por acá. Patinosito, ¡Upa! ¿Sí? Microwave. Bueno, ahora vamos a ir para arriba. Se abrió el cajón. Ahí va, ahí va. Es media asperita la subida Sí. esta. Vamos a hacer el checklist de las cosas que quedaron abiertas. Todo ya quedó abierto. Todo estaba abierto. Bueno, Ahora sí. Cinturones y a despegar. la pendiente debe tener más o menos unos 30 grados. Es re áspera. A ver, ponerle acá en el cosito este del GPS que nos marca. Estamos en la altitud 21 metros. 21 metros. ¿Correcto? Sí. Correcto. No, Yarik, no te voy a hacer upa. Recién salimos. Recién acabamos de arrancar. Bien, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente. 21 y no cambia esto. No, porque no recibe señal de satélite Ah. por los árboles. Ah, Así que ahora vas a va, actualizar. ahora se va a actualizar. Acá hay una cervecería, Sí. pero ayer pasamos y dice? estaba cerrado. 24 y todo esto debe abrir en temporada de verano. 28, ¿no? 29, 30, ya estamos 31 Mirá. metros. 31. Bueno, 10 metros subimos. 34, sorry. Sí, sí, se está actualizando. Sí. Para mí subimos más, además debe subir unos 20 metros. Mirá, ahí se está actualizando todavía, 37. Sí, ponele 17, 20 metros, ¿viste? Sí. Sí, porque asperita la subidita. Bueno, y después de que subimos, hay que bajar. Of course. Mira ese perrete, se parece al Yari. Eran los dos que estaban allá. ¿A dónde? ¿Allá abajo en el lago? Sí, el negro y el... Ah, míralos, ellos se recorren todo. Un hermano chileno, Yarik. Son las 12 del mediodía. Bueno, la plaza de Hualpín está toda en refacción. Por ahí se ven sus letras corpóreas. Preciosas. Y está todo cercada, así que no podemos entrar. Pero seguramente va a quedar preciosísima. Algo le van a chantar ahí en el medio. Municipalidad Teodoro Schmidt. Re lindo el pueblito, re tranquilo. Sí, muy tranquilo. Hay pocos negocios abiertos porque todavía están festejando el 18. Y bueno, entramos Sí. para conocer, ya que estamos yendo hacia el sur.
Todavía están de festejos, por lo visto. Acá hay como un shopping a la izquierda. Almendras, café, restobar. Mira qué bonito. Facherito el pueblo, ¿eh? Sí. Hualpín. Hicieron unos cisnes con las cubiertas. Porque en esta zona debe haber mucho cisne negro. Cisne de cuello negro. Ujú. Pero bueno, tiene su municipalidad, sus escuelas, su plaza que está en refacción, un montón de casas súper ordenaditas con sus flores adelante. Perros hay un montón. Mirá qué linda la parada del colectivo, preciosa. Muy, muy fachero. Sí. Aguas azules. Y ahora vamos a ir a conocer Tolten. Vamos a ver si por lo menos está habilitada la plaza para bajarnos, porque acá estaba cerrada. Sí. Así que bueno, vamos a ir a Tolten, que nos queda a 11 kilómetros. No sé, ¿qué hacemos? ¿Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha? ¿Era a la derecha? A la derecha. Costa de Araucanía, Pitrufquén, y acá está Tolten. ¿Qué cantidad de ganado que hay? Por todos lados hemos visto, a ambos lados, ¿no? Sí, muchos lindos campos de pastura. Sí. Hay algunas como estancias re lindas, bien demarcaditas. Acá a la derecha. No sé si será acá a la derecha, Sigue siendo el río. el río Tolten. Increíble de ancho el río Tolten. Sí. En esta zona sobre todo. Y eso estamos muy cerquita del Pacífico. Y se aproxima hacia el Pacífico. Bueno, Tolten es como si fuera una voz onomatopéyica que evoca los sonidos de los golpes de las olas del mar. Tolten. ¿Viste cuando golpea, cuando rompe la ola? Sí. No, no me suena. Tolten, Tolten. Bueno, Bueno, en fin. La cuestión que significa eso. ¿eso significa? Bien. Sí. Bueno, Sí. interesante. Nosotros estamos yendo ahora a Tolten, pero después también está Nueva Tolten. Ajá. Hay dos. ¿Sí? Y Nueva Tolten es la que se construyó después de que esta que vamos a ir a ver ahora, con el maremoto de 1960, fue totalmente arrasada. Entonces quedó como la mirá. antigua población, ¿no? Ahí Claro. Vamos a enderezar. Ahí. Mira, acá a la derecha, por lo visto hay un cruce con A ver. en balsa, que ahí viene, ¿ves? ¿La ves? La naranja. Ya, sí. Bueno, estamos llegando a Nueva Tolten. Bueno, estoy un poco confundida. Bueno, la cuestión es que es Nueva Tolten entonces. Balsa Tolten. Sí. Allá está la balsa. Bueno, con esta vegetación tan tupida ahora no se ve un pomo. Pero también el cartel dice Tolten. No. La balsa te lleva a Tolten. Ok. Y acá estamos llegando a Nueva Tolten. ¿Y esto? Esto es Nueva Tolten. Entonces esto es Nueva Tolten. Ok. Y el pueblo de Nueva Tolten, acá a la izquierda. Sí. O sea que vamos a entrar acá a la izquierda. Bienvenidos a Tolten. El señor pescador. Tolten. Mira qué bonito el mapa ahí. Ese está bueno. ¿Hay chance de tsunami también acá? Estamos muy abajo. A ver a qué altura estamos. A ver. En teoría dice -2 metros, o sea que estamos bien bajitos acá.
Pero Mirá que vos. seguimos muy cerca del Pacífico. Sí. El río está re cerquita, o sea que si crece el río... Mm, Pero bueno, está... Ahí tienen señalado cuál sería la vía de escape. Aquello debe ser la municipalidad, de esos edificios tan grandes que siempre hay en las ciudades, en este tipo de ciudades chiquititas, que los edificios más grandes son las municipalidades. ¿Viste? es muy grande, ¿eh? ¿De qué estás ahogado vos? Sí, es increíble, ¿no? ¿Podré parar acá? ¿Y acá? Bueno, estamos en la plaza de Tolten, muy tranquilo acá. Miren qué bonita la plaza. Bien verde. Viste que la avenida que estamos transitando se llama José de San Martín. Mirá vos. Y donde estábamos estacionados, en esta calle, calle 18 de septiembre. Ustedes, pero esta avenida es José de San Martín. José de San Martín. Acá estamos en el primer auxilio. La Cruz Roja chilena. Se largó la lluvia. Acá estamos transitando por Puralaco, una pequeña comunidad bien chiquita que está... Hay casas de los dos lados de la ruta. En la ruta vemos que estamos 0 metros al nivel del mar, o sea, estamos al nivel del mar. Pero las casas se ven como más abajo de la ruta, ¿viste? Sí, tal cual. Y siguen habiendo los carteles de alerta de tsunami, ¿no? De evacuación. Claro, acá en teoría estamos casi como a 6-7 kilómetros del Pacífico. Acá a nuestra derecha estaría el Pacífico. Sí. Lo que me llama la atención es que en el GPS, por ejemplo, el altímetro me marca -2, en algunos lugares 0 y en otros lugares 3-4 metros. Con lo cual toda esta llanura que estamos acá es como que es factible que se inunde, ¿no? Si hay un tsunami. Por eso yo Sí. calculo que deben ser todos estos carteles que hay, que dice rutas de evacuación Claro. y apunta hacia la altura de acá, a estas montañas más elevadas. Claro. Entonces, acá estamos en Puralaco, parada 4. Y acá Puralaco, parada 5. Así que si uno va transitando y va viendo los carteles de alerta tsunami y apuntan hacia la zona de las montañas. Sí, hacia nuestra izquierda. Pero qué increíble cómo debe haber cambiado la geografía del lugar, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, el lago ese donde estuvimos ayer, que paramos, el lago Budi, no es un lago natural, es un lago que se formó después del maremoto. Claro. Por eso es un lago aparte de agua salada. El único en Sudamérica que hay de agua salada. Sí. Y se llenó con el agua que entró del Claro. terremoto. Y De- ahí quedó. De hecho, también el río Imperial Cambió su geografía, cambió su geografía y la desembocadura. tal cual. Increíble lo que puede generar, ¿no? Bueno, el Tolten se tuvo que mudar, está enfrente ahora, en Nueva Tolten, porque el pueblo ha quedado devastado con el tema del maremoto. Estamos más cerquita de Valdivia también, que fue afectado por el terremoto y el maremoto. Y bueno, y estas zonas parecen así como muy bajas y muy llano, pero bueno, están enfrente las montañas, que son indicadas como vías de evacuación. Acá creo que hay otros carteles, a ver. No, estos son de distancia, ¿no? Sí. Y acá nos encontramos con el fin del pavimento. ¿En qué momento dijeron que se acababa el asfalto? Ajá. Esto no estaba en nuestros planes. No estaba en nuestros planes. Bueno, Calculo que debe ser temporal nada más. unos pocos kilómetros, ¿no? Sí. Igual está mejor que el paso del Lanín.
Está mejor este. Me parece que allá ya arranca otra vez el asfalto. Es un ramito nada más que está sin asfalto. Sí, allá se ve el asfalto. Era trámite nada más. Calcularon mal la cantidad de asfalto y le faltó del otro lado un pedacito. Sí. O se habrá inundado eso y se lo comió el asfalto. Puede ser. Bueno, acá subimos un poquito y ya estamos en 3 metros. Un Yarik. Sí. Bueno, acá estamos casi ya llegando al Pacífico. El Pacífico en teoría está detrás de esas montañas. Claro, estamos muy cerca. Ah, es un puente peatonal. Sí, ¿Lo ves? Ahí. sí, sí. Y Vale, por ahí se va a Nihue. ¿Querés bajar a caminar? No, gracias. Hay un poco de viento Y está lloviendo. y está lloviendo. Te agradezco la invitación. No de nada. En esta curva es donde más cerca al Pacífico estamos. Sí, ahí, O sea que si enfocás a tu derecha, igual no lo vemos, No. pero ahí atrás de esas colinas y en esa entrada de río es donde está el Pacífico. Ahora entiendo por qué las zonas de evacuación, porque si llega a subir el nivel del mar, Claro. todo esto seguro se llena de agua. Muy cerca estamos, sí. Claro, ahí atrás de todos esos pinos Está el Pacífico. está el Pacífico. Estamos por llegar al pueblito de Keule y después a Mawin. Me gusta cómo está todo bien prolijo, las paradas de los colectivos. Pero no deja de haber basura a los costados de la ruta. No sé si es de la gente que anda viajando, que tira por la ventanilla, o la gente del lugar que no cuida el lugar y tira basura también. Creo que hoy por el feriado también la ruta está bastante tranquila, deben estar todos en sus casas festejando todavía o recuperándose del 18. Pero está bastante tranquila la ruta, está bueno. Mirá qué grande el río al costado. Muy ancho el río, Interesantísimo y hermoso el paisaje. A nuestra derecha el río y a nuestra izquierda las montañas. Todo bosque de eucaliptos, pinos. Pareciera todavía bosque autóctono. Bus solo. Ahí a la vuelta está el Pacífico. Allá. Allá se ven las olas del Pacífico. Bueno, acá estamos en Keule. Hay varias cocinerías, así que vamos a ver qué consigue Eric para que coma algo rico de pescadillos. Se mueve.
Acá están todas las embarcaciones pesqueras. ¿Qué haces, Dora, la exploradora? Ella investiga todo. Bueno, acá por suerte tienen empanada de pino, que son empanadas de carne, porque a mí no me gusta el pescado, así que voy a comer empanaditas de carne. Está re bueno este mapa. Ahí está el lago Budi. Después salimos. Nueva Tolten. Ahora Keule. Ahí en el muelle hay pelícanos. Qué lindos que son. ¿De qué te antojaste? ¿Qué te antojaste? ¿Ceviche? Bueno, estaba esperando a Ale que está allá esperando sus empanadas de carne. Así que mientras tanto yo voy a disfrutar mis empanadas de mariscos. Están riquísimas. Paramos a comer acá. No fuimos al restaurante porque están los perretes. Como no los dejan entrar, andan ahí dando vuelta ahí atrás. Así que bueno, vamos a comer acá y esperar a Ale que venga. Yo acá tengo empanaditas de mariscos. Y vos ahí tenés empanaditas de Carne. carne. O sea, de pino. Acá le dicen pino. Sí, Bueno, y aparte yo me compré un ceviche sí. de salmón, que está tremendo, ¿no? Así que bueno. Son recalientes. Me espera que se fríe un poco. ¿Querés probar esto? Bueno, dale a ver. Para que pruebes el sabor de lo que es el ceviche. ¿A vos que te gusta la lengua, la vinagreta? Igual. Con gusto a pescado. No, ¿No qué? no me gusta. Entra ahí abajo. Entra a tu cama, dale. ¿Qué tiene tu famoso ceviche? Este ceviche está hecho de salmón. ¿Qué hacen con el salmón? Lo cortan en pedacitos, así como están chiquititos, y lo meten en una salmuera, por así decirlo, de limón, sal, vinagre, y lo dejan ahí cocinar con la acidez del limón durante una noche. Y es eso. Esto, por ejemplo, es jugo de limón. Claro. Y bueno, tiene ajito, cebollita, tiene perejil, morrón. Y eso es el ceviche. Mira. Es el pescado o el marisco cocinado por la acidez del limón. Claro. El de la empanadita de marisco parece que tiene sombreritos, jaivas, bueno, y demás frutos de mar, pero el sabor que tiene está buenísimo. ¿Te gusta? Me encanta. Tenés que sacarte las ganas. Sí. Ruta de evacuación en caso de tsunami, por allá. Ese bosque allá arriba. Es muy pintoresco el lugar. Las banderas. No las casas ahí arriba en el cerro. Sí, en la ladera están hermosísimas. Ahí está el muelle. Bueno, acá se acaba, acá vamos a tener que dar la vuelta. Sí. Este es el río Keule. Y allá desemboca al Pacífico. Mira la arboleda allá arriba. Hermosísimo. Aparte lo loco es, estamos al lado del mar, cerquita al mar. Y tanto bosque, ¿no? Tanto bosque. Qué vista, a todo el ahora vamos a ir por ahí. Muy pintoresco y muy limpio. Vía de evacuación, tsunami. Por allá.
Mira esa capilla, San Pedro. Vamos a encarar la subida. Y enfrente, todo el bosque que hay. Tremendo. Allá se ve el Pacífico. Mirá el mar allá como se ve, qué lindo. ¿Lo ves allá en la costa? Sí, tremendo. Cómo se ven las olas. Este es el río y ahí está Sí. el Pacífico. Pacífico. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido repleto de naturaleza. Pero el viaje continúa. En nuestro próximo video nos esperan increíbles vistas al Océano Pacífico, rodeados de interminables bosques y rutas perfectas para disfrutar de unos mates en el camino. Llegaremos a Valdivia y a la encantadora niebla, con nuevos paisajes y experiencias por descubrir. No te lo pierdas, como siempre, viajar es vivir.